Marcelo, el chat de Mamis y Papis, que tiene a Débora con una consulta, la plantea muy clarito. A ver, Débora. Hola, mi nombre es Débora, vivo en Malvanera, tengo una hija que va a la primaria. Nos informaron que por 10 días los chicos de varios grupos no debían ir a la escuela a partir de la detección de un caso de COVID positivo de un docente en los testeos quincenales. Si bien nos dijeron que los chicos no podían ir a clase, no nos dijeron si debían aislarse en casa o si todo el grupo familiar debía aislarse por ser convivientes de este alumno que había estado en contacto con un docente enfermo de COVID. Muchas gracias. Muy clarito, Débora, y acá tienen que estar los que saben, y está Claudio Weinsburg, que es neuropediatra. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias, Guille. ¿Cómo estás? Bueno, planteándote la duda de Débora, a quien enseguida vamos a tener en vivo, pero ¿cuál es la respuesta? Bueno, lo importante es cuando un docente da positivo en el control o el screening de testeo o tiene síntomas, todos los cursos de los cuales da clase presenciales deben aislarse por un periodo de 10 días. Igual que si un alumno es positivo, esa burbuja se debe aislar por 10 días. La pregunta de Débora en relación a su casa, el alumno debe no concurrir al colegio y debe aislarse. Y si no presenta síntomas, en realidad simplemente debe cumplir los 10 días para poder volver a clase pasado ese periodo y si no ocurre ninguna otra cosa en cuanto a sintomatología. Como Débora es una mamá muy presente, está presente acá en Arriba Argentinos, te tenemos en vivo. Buen día, Débora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, anda preparando una pregunta. Yo tengo una duda particular para Claudio. Claudio, en el colegio tomamos todos los cuidados, corresponde, es así, pero después me pide ir a una pijamada. ¿Qué hago? Bueno, hoy en realidad lo más importante en el colegio, más allá de las medidas de higiene, el cuidado, el tapaboca y demás, es la ventilación. Es decir, ventanas y puertas abiertas es muy importante. Concurrir a un lugar cerrado, como un lugar donde van a dormir muchos chicos, no es lo recomendable. Te tengo que decir que no. Tendrías que decirle que no. Y ponerme firme. Y ponerse firme, y en realidad es como hoy, como decía al principio de la nota, la concurrencia a clase no aumenta la cantidad de casos ni los contagios. Se vio en los lugares que nunca cerraron las escuelas, en donde la presencialidad, si bien se pone en juego y cuando empiezan a aumentar los casos empiezan a ponerse en discusión la presencialidad o no, la presencialidad con todos los cuidados en general genera que no haya un aumento de casos y de hecho en estos meses no hubo una gran cantidad de contagiosidad en las escuelas. Bueno, Débora, te escucha Claudio. Hola. Sí, mira, mi consulta sería la siguiente. O sea, nosotros entendemos la burbuja como el curso que convive dentro del aula, pero hay actividades en las que se juntan dos cursos al aire libre. Esto es educación física y otras actividades de ese tipo. Mi consulta es, ¿cómo tengo que entender entonces realmente la burbuja? ¿Como aquellos chicos que comparten, aunque sea en algún momento, que sean de varios cursos, o solamente los que conviven en el aula? Son los que conviven en el aula, porque son los que conviven en el ambiente cerrado. Es decir, si es un ambiente cerrado, ventilado, ventana, puertas, como lo ideal, lo que decía recién con Guille, doble circulación. Si vos estás hablando del grupo que se junta para hacer educación física, actividad deportiva, al aire libre, preferentemente con cobertura, no es un lugar en donde uno hable de que eso es un lugar de contacto, en donde una burbuja tiene que generar que si hay un positivo en esa burbuja que comparten un espacio al aire libre, sea también parte de la que tengas que aislar. Tal cual. O sea, el aire libre, por más que ahora restringieron la cantidad de personas que pueden estar al aire libre en lugares abiertos, no es un lugar en donde la contagiosidad es alta. Y más si hay distancia y cuidado. Débora, perdón, pero en el chat de Mamis y Papis acá tengo un tal Bonelli que quiere preguntar. Dale, ahí te aprieto clic, dale. No, le quería preguntar a Claudio, ¿no? El tema de las burbujas, bueno, en cada colegio está bien, pero hay un tema que son los docentes que quizás trabajan en varios colegios y eso le mete mucho ruido a los papis y mamis. Sí, digamos, esa genera una multifactorialidad que si vos tenés un caso positivo, un docente positivo que trabaja solo en un colegio, se van a tener que aislar
todos los cursos de los cuales él da clases presenciales. Y si trabaja en varios colegios, se va a tener que aislar todas las burbujas de todos los cursos presenciales de todos los colegios a los que concurre o da clase presencial, en un ambiente cerrado. Y Claudio, y de acuerdo a la información que vos tenés, ¿cómo está funcionando eso? O sea, ¿hay muchos contagios y muchas burbujas que se separan o no? ¿La cosa está más o menos dentro de cierta normalidad? Y empezó entre febrero, digamos, los que empezaron la segunda quincena de febrero las clases y marzo, al principio era mucho más caótico la logística, de que iban menos tiempo, de que había días que van, días que no, pero cuando empezó a aceitarse un poco los mecanismos, realmente, insisto, no es que aumentaron la contagiosidad intraáulica y escolar si están todos los cuidados dados. Entonces, en general, eso funcionó. Una vez que empezaron, porque hay escuelas que tienen la burbuja que va una semana y una semana no, hay días que van cantidad de veces por semana y en el medio limpian, es decir, cada institución educativa de cada distrito tomó el tema de las burbujas y cómo concurrirlas de una manera distinta, pero cuando empezó a aceitarse el mecanismo, eso, digamos, funcionó bien. Y obviamente hubieron, digamos, muchos casos en donde un caso generó aislamiento y demás, pero tiene la importancia de poder concurrir, de no haber aumentado tanto el contagio de casos a nivel escolar y, bueno, y favorecer todos los aspectos que tienen que ver con el encuentro, la socialización y que los chicos, los adolescentes se vuelvan a encontrar, que tiene una importancia invaluable. Ya viene otra vez Débora, pero antes papá Gravellone. Exactamente, como padre y como periodista, ¿no? Digo, me parece que está muy claro lo que estás diciendo, toda la información, la estadística que hay. El otro día me lo reafirmaba también el ministro de Educación, Nicolás Trota, decía, la estadística que tenemos es muy favorable a seguir manteniendo la presencialidad cuidada, que este es el término que se utiliza. Yo te quiero... También está aquel que por miedo o por falta de información dice, no, hay que cerrar las escuelas. Yo te hago la pregunta inversa. ¿Y si cerramos las escuelas, qué pasa con los chicos? Y con todos aquellos que no tienen conectividad. Pero como neuropediatra te quiero preguntar, ¿qué pasó durante todo el 2020 con los chicos? ¿Aprendieron, no aprendieron, sufrieron mucho? Porque se dice, hay que cerrar las escuelas. ¿Y cuál es el costo de cerrar las escuelas? Tiene un costo muy alto desde lo social, porque el 2020 generó el aislamiento, el confinamiento y sobre todo la falta de encuentro entre pares, desde los más chiquitos hasta los más adultos jóvenes y adolescentes, generaron una afectación muy importante en la salud mental y en la cognición social y en todo el desarrollo. Cuanto más chico y nunca estuviste en contacto con otros pares, más perjudicado estuviste. Entonces, la estadística de estos mes y medio, 2 meses de clase, o sea, depende de cuándo hayan iniciado la escolaridad, es buena a favor de que uno no tiene que cerrar las escuelas. Por lo social, el 2020 fue un año de no aprendizaje, es decir, si papá y mamá no fueron maestros particulares de los chicos aprendieron muy poco en esto. Claro. Y el perjuicio social, digamos, toda la balanza inclina. Y insisto, países que nunca cerraron las escuelas no aumentaron el número de contagios. Entonces hay que tomar la experiencia en su totalidad, lo bueno y lo malo. Entonces lo bueno es que las escuelas en los países donde nunca se cerró la escolaridad no aumentaron la contagiosidad intraáulica con los cuidados, es decir, la presencialidad cuidada, con los cuidados, con la higiene, y ventilación y cobertura. Y cierra nuestra querida invitada Débora. Sí, Débora. Bien, mi consulta es, ¿qué podemos aportar las familias para un mejor funcionamiento, un óptimo funcionamiento de las burbujas? Es decir, ¿cuánto tenemos que demorar en caso de algún síntoma de nuestro chico? Si tenemos que evaluar los síntomas, digamos, sopesar, por ejemplo, no es lo mismo una molestia en la garganta que temperatura o un dolor de oídos. Bueno, eso es importante porque hoy todas las medidas de cuidado hacen de que haya una menor circulación de la transmisión del COVID y todo el resto de los virus. Desde los virus sinciciales que dan bronquiolitis en los más chiquitos hasta los rinovirus que causan resfrío. Es decir, que ante un síntoma yo tengo que rápidamente dar aviso para que pueda, digamos, tomar las autoridades noción de que hay alguna persona con síntomas mínimos. Porque no importa, los chicos, es muy importante tu pregunta, Débora, porque los chicos tienen muy baja sintomatología. Lo bueno es que suelen tener menor carga viral y una sintomatología menor, uno la tiene que, digamos, destacar
para saber que puede ser la única manifestación que puede tener por COVID. Entonces, rápidamente uno la tiene que dar a conocer para que se tomen las medidas del caso. Así que, Débora, gracias por tus preguntas en el chat. Muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de esta comunicación. Gracias. Gracias. Y al neuropediatra Claudio Gansburg, siempre clarito. Gracias, Claudio. A vos, Guille. Salud. Muy buen día. Gracias.